Mira, al irnos a la pausa, tú hablabas, ¿verdad?, de la posible modificación de nuestro sistema de pensiones. Yo siempre he pensado que no solo modificar el sistema de pensiones, hemos hablado y creo que hay un consenso generalizado de que es necesario modificar la Ley de Seguridad Social por completo, una modificación bastante amplia. Recordemos que esa ley se promulgó hace 20 años. Ya yo creo que hemos aprendido lo suficiente, hemos tenido la suficiente experiencia para irnos darnos cuenta de cuáles son los principales aspectos que deben modificarse. Pero por lo pronto ese tema de la pensión es uno. Teníamos antes un sistema de reparto, pasamos a la capitalización individual con la nueva Ley de Seguridad Social. Entonces, ¿qué tú crees? Mucha gente clama por retornar a lo anterior, que creo que sería también muy difícil. Pero ¿qué tú piensas? ¿Qué tú piensas con respecto a modificar la ley de pensiones? ¿Y cómo podría modificarse o qué debería modificarse? Y también, en términos generales, ¿cuáles serían los principales puntos a modificar en la ley de seguridad social? Sí, mira. Lo primero que yo propongo es que se agregue un nuevo principio. Tú sabes que el artículo 2 de la ley 8701 establece los principios en que se rige el sistema dominicano de seguridad social. Yo creo que hay que agregarle un nuevo principio, el principio de la imprescriptibilidad. Tú sabes que la seguridad social es un derecho fundamental. Así es. Y es de orden público. Es un derecho fundamental que el Estado está en la obligación de garantizar a toda la población. Entonces, ¿qué resulta? Que en algunas AFP le han negado las pensiones a algunos trabajadores, pensiones por discapacidad y pensiones de sobrevivencia, porque las solicitaron fuera del plazo de 2 años que establece el contrato póliza aprobado por el Consejo. Ese contrato originalmente establecía un plazo de 2 años para reclamar las pensiones. Eso fue al Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior Administrativo declaró ilegal ese plazo establecido en el contrato póliza, porque fue un acuerdo entre las AFP. El contrato póliza es un acuerdo entre las AFP y las compañías de seguros. Y la compañía de seguros. Ese acuerdo no lo firmaron los afiliados. Entonces, el Tribunal Superior Administrativo lo declaró ilegal. Luego, posteriormente, el Consejo aprobó un nuevo contrato póliza donde aumentó a 7 años el plazo para reclamar las pensiones. Pero yo entiendo que el derecho a la seguridad social, por ser un derecho fundamental, no debe ceder nunca. Exactamente, imprescriptible. Debe mantenerse. Imprescriptible. Así es. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que nosotros tenemos un sistema dominicano de seguridad social que contempla tres regímenes de financiamiento. Un régimen contributivo que comprende a los trabajadores asalariados públicos y privados. Un régimen subsidiado que comprende a los trabajadores por cuenta propia, señala la ley, con ingresos promedio inferiores al salario mínimo nacional, también a los indigentes, a los desempleados. Exacto. Y también tenemos un régimen contributivo subsidiado que comprende a los trabajadores por cuenta propia, con ingresos promedios superiores al salario mínimo nacional. Que hasta ahora solo está en teoría. Exactamente. La ley, como tú dijiste, Rafael, esa ley fue promulgada el 9 de mayo del año 2001 y todavía, lamentablemente, no se ha implementado el régimen contributivo subsidiado. Los trabajadores por cuenta propia no tienen acceso a la cobertura del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, el seguro familiar de salud y el seguro de riesgos laborales. Entonces, en la propuesta de modificación de la ley, tenemos que buscar la forma de que los trabajadores por cuenta propia coticen para el sistema dominicano de seguridad social. Bueno, es una forma de volverse contributivos. Pudiera ser. ¿Verdad? Quizás. Pero, Rafael, no se ha hecho ni siquiera el intento de implementar ese régimen. Yo creo que, antes que nada, el gobierno, las autoridades del sistema dominicano de seguridad social debieran intentar implementar ese régimen para saber si es viable. Primero, antes que nada. Otro
aspecto que demanda la población de que se modifique la Ley de Seguridad Social es el artículo 24, que se refiere al poder de veto. El famoso veto. Exacto. La forma de aprobación de las decisiones del Consejo. ¿Qué resulta? El artículo 24 de la Ley 8701 establece que las resoluciones del Consejo serán aprobadas por la mayoría de los votos presentes, pero siempre que cuenten con el voto favorable de un representante de los empleadores, de un representante de los trabajadores y de un representante del gobierno. ¿Qué resulta? Que muchas propuestas, inclusive que ha sometido la CISARRIL al Consejo, no han sido aprobadas por el Consejo porque hay uno de esos sectores que se opone a la aprobación de esa propuesta. Sí, en la práctica es un veto. Así es un veto, es un veto. Exactamente. Si uno de esos sectores no la aprueba, no pasa. Entonces eso hay que modificarlo. Yo creo que el veto solamente debe de tenerlo el Estado. El Estado. Es decir, que y otro sector. Es decir, que las decisiones del Consejo se aprueben siempre que cuente con el voto favorable de un representante del gobierno y de un representante de uno de los otros dos sectores. De uno. De manera que si la propuesta afecta a uno de esos otros dos sectores, pero beneficia a la población, que pueda ser aprobada la propuesta, con la aprobación de dos sectores, incluyendo el gobierno. Ok, mira, interesante. Exactamente. Una buena sugerencia. Mira, por ejemplo, nosotros en el Consejo hay una propuesta. Tú sabes que la ley le dio atribuciones al Consejo para aprobar la contribución de los pensionados para el Seguro Familiar de Salud. Resulta que la ley fue promulgada en el año 2001 y todavía a una persona lo pensionan por vejez y no tiene acceso a la cobertura del Plan Básico de Salud del Seguro Familiar de Salud. De hecho, hay que crear un plan especial por decreto. El gobierno se ha visto en vista de que el Consejo no ha aplicado el párrafo 2 del artículo 140 de la Ley 8701, que establece que el Consejo aprobará el aporte de los pensionados para el Seguro Familiar de Salud. En vista de eso, como tú señalas, Rafael, el gobierno ha tenido que crear 5 planes de servicio de salud transitorio, en los que el Consejo aprueba el aporte de los pensionados para el Seguro Familiar de Salud. Pero yo propongo que en el proyecto de ley se contemple definitivamente cuál es la contribución de los pensionados. Que en el proyecto de ley se contemple que cuando una persona, un trabajador activo, sea pensionado, que se le descuente al pensionado el 3.04, que es la contribución del trabajador activo para el Seguro Familiar de Salud. Que la ley lo establezca, que el pensionado se le descuente el 3.04 y que continúe en la misma ARS. Y disfrutando de los beneficios del plan básico como tal. Sí, del mismo plan básico de salud, del Seguro Familiar de Salud, del régimen contributivo. Excelente. En la misma ARS que se encontraba cuando era trabajador activo. La misma ARS. Así no hay interrupción de la cobertura. Exacto, ok. Pasa de trabajador activo simplemente a pensionado. Y se queda en la misma ARS. Y mantiene sus mismos derechos adquiridos ya con el tiempo y todo. Exacto, no, y la tesorería le va a dispersar a la ARS el per cápita de ese pensionado y de su dependiente. La tesorería se lo va a seguir dispersando. Tú sabes que la ley establece que la función de las ARS es administrar el riesgo de la cobertura del Plan Básico de Salud mediante un pago per cápita establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Social. Actualmente el per cápita son 1.167,81 centavos. Esto es lo que le paga la Tesorería de la Seguridad Social todos los meses a las ARS por cada afiliado. Entonces, cuando una persona pase de trabajador activo a pensionado, que la Tesorería le siga pagando a la ARS el per cápita del Plan Básico de Salud, tanto del pensionado como sus dependientes. Bueno, mira, muy buena idea. Oye, tú sabes que la televisión, el tiempo lamentablemente nos esclaviza. Pero yo quiero proponerte que de vez en cuando nos visite para que hablemos de todos estos temas, ¿verdad? Antes de terminar nuestra sección de Aseguro de Salud, también quiero pedirte un momento para informarle a todos nuestros televidentes que
la pandemia en nuestro país sigue cediendo. La tasa de positividad sigue bajando, eso es una gran noticia, pero no podemos descuidar ni las medidas ¿verdad? De contención del virus, que ya todos las conocemos, y mucho menos el tema de la vacunación. Ya dije por aquí hace varias semanas que entendía que se había en cierta manera enfriado el proceso de administración de las segundas dosis. Creo que hay que poner más énfasis en eso porque estamos todavía con una cantidad importante de personas, cientos de miles de personas que le correspondía la segunda dosis y no se la han ido a poner. Entonces el gobierno tiene que hacer énfasis en eso. Pero estamos avanzando y es una conquista de nuestro país. Quiero darte las gracias, Fran, por visitarnos y por darle estas luces, ¿verdad?, a todos nuestros televidentes sobre la seguridad social, con el compromiso de tenerte nuevamente por aquí en breve tiempo. Señores, no se muevan ahí de sus asientos, que en breve continuamos con más contenido de interés aquí en De Sumo Interés, precisamente.